Mis amados hermanos, bienvenidos en esta mañana a este tiempo de encuentro con Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo y llenando con su presencia. Es mi deseo que Dios les llene de tal manera que podamos entender, o nos llene de tal manera que podamos entender cuáles son sus propósitos para nuestra vida y que podamos todos nosotros también estar dispuestos a cumplir esos propósitos. Entonces, antes de compartir la palabra del Señor en esta mañana, les invito a orar conmigo. ¿Qué les parece si cierran sus ojos allí donde están? Cerremos nuestros ojos delante de nuestro Padre Celestial y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti confiadamente, reconociendo que eres Jehová Dios de Israel, Jehová Dios de la iglesia, Jehová Dios de nuestras vidas. Recibe, Señor, la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Tú la mereces, Señor. Te rogamos que en esta mañana que vamos a compartir tu palabra, seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros y ayudándonos a entender los requerimientos que tú tienes para cada uno, Señor. Asístenos, Señor, asístenos con la presencia de tu Espíritu Santo, guíanos a través de Él y con la unción de Él, de tu Espíritu Santo, a toda verdad. Señor, en el nombre de Jesús, llénanos con tu gracia, llénanos con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra que quiero compartir con ustedes la he titulado Muéstrame tus tesoros. En el inicio, mis amados hermanos, cuando nació la iglesia, ella tenía una particularidad y era que tenían como prioridad en su práctica cristiana ocuparse, cuidar amorosamente de los pobres, de los enfermos, de los abatidos, de los indigentes y todos los que no le importaban a nadie. Esos eran los inicios de la iglesia del Señor. Cabe mencionar, mis amados hermanos, que la iglesia nace en un tiempo, en un momento en el que Dios creó todas las condiciones necesarias para que ella naciera, tanto en lo político como en lo religioso, como en lo social. En ese tiempo, cuando nace la iglesia, gobernaba el imperio romano. Un imperio fuerte, un imperio de mano dura, un imperio que afligía al pueblo en términos generales, lo maltrataba. En ese imperio se torturaba a la gente, en ese imperio se les imponían impuestos difíciles de pagar al pueblo, habían encarcelamientos injustos, había tolerancia al pecado, existía mucha idolatría. Entonces, en términos generales, reinaba el descontento, reinaba la pobreza, reinaba la muerte, la desintegración social. Como por ejemplo esta desintegración social, por ejemplo, algunos aún tenían que vender a sus hijos como esclavos para poder pagar deudas que se volvían impagables, imagínense ustedes. Entonces, en una ocasión yo leí una historia que me llamó mucho la atención y espero que también llame la atención de cada uno de ustedes. Y quiero contárselas. Esta historia que les quiero contar dice que un día se levantó un emperador romano llamado Decio. Su nombre era Gayo Mesio V Trajano Decio, ese era su nombre. Era un emperador romano que gobernó entre los años 249 y 251 después de Cristo. Hasta ese momento el imperio romano no se levantaba en contra de los cristianos, no había intervenido en contra de los cristianos. Solamente lo hacía de pronto como consecuencia de que alguien lo denunciara o que alguien hiciera alguna acusación particular contra alguna persona.
si tenían una querella contra un cristiano y ponían las quejas o hacían la denuncia al Imperio Romano, pues ellos intervenían, o si de casualidad habían cristianos en una revuelta, en una manifestación o en un tumulto, ¿verdad? Y los romanos intervenían, pues caían, si estaban allí los cristianos caían, o sea que no era una acción directa en contra de los cristianos o precisamente para atacar a los cristianos. Entonces, hasta ese momento, cuando Decio se levanta, este hombre, este emperador llamado Decio, promulgó un edicto. Él promulgó un edicto en el año 249 y ese edicto dio inicio a lo que hoy se conoce como la primera persecución de carácter sistemático, de carácter universal, decretada directamente por la autoridad romana contra la iglesia, contra el cristianismo. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, entonces todos los habitantes del imperio, decía ese edicto, incluyendo a los cristianos, debían dar fe de su devoción a la religión romana y ellos debían firmar una confesión de que ofrecían sacrificios a los dioses romanos. Quien no lo hiciera se exponía a los castigos que estaban determinados para ese fin. ¿En qué consistían esos castigos? Básicamente consistían en encarcelamientos, en proscripciones. La proscripción era algo así como una identificación pública o una identificación oficial en donde se catalogaba a una persona como un enemigo público. Se determinaba, este es enemigo público, este es enemigo del pueblo o este es enemigo del Estado. Eso es una proscripción. Y a eso se exponía todo aquel que no cumpliera con esta ley que había señalado el emperador Decio. Entonces, muchos cristianos, por temor, renegaban de su fe. Firmaban entonces estas declaraciones, pero otros cristianos se mantuvieron firmes en su decisión de seguir a Cristo y a costa de eso, de su vida, de su propia vida. Entonces las personas que no cumplían con esa ley eran desterradas, eran torturadas e incluso sufrían la pena de muerte. Y todas estas medidas las creía el Imperio Romano necesarias para poder someter a los cristianos, para que ellos pudieran tener la seguridad de que ellos sacrificaban a los ídolos. ¿Vieron ustedes? Entonces, en los días de esta terrible persecución del emperador Decio a la iglesia cristiana, cuenta la historia que las autoridades romanas entraron violentamente a una iglesia, a un recinto en donde se congregaba la iglesia, y iban con la intención de quitarles sus pertenencias de manera violenta, de manera injusta. Iban a quitarles los tesoros que creían que ellos tenían guardados allí. Entonces el prefecto romano le exigió al diácono, que se llamaba Laurentio, le dijo: muéstrame tus tesoros inmediatamente. Entonces Laurentio no hizo más que señalarle a las viudas y a los huérfanos que ellos alimentaban, a los enfermos que cuidaban, a los pobres que estaban ayudando. Y le dijo Laurentio al prefecto romano: estos son los tesoros de la iglesia. Hermanos, esta historia me pareció tan impactante y quiero que reflexionemos sobre ella, porque es una historia real. Dios nos las pone allí para que nosotros podamos reflexionar sobre ella. Mis amados hermanos, en sus inicios, la iglesia cristiana demostraba su amor al prójimo de diferentes maneras y hacía más hincapié en expresar, en demostrar el amor que había en sus corazones, sobre todo si el prójimo era un desvalido, si era un enfermo o si era un pobre. A ellos se enfocaba más que todo la expresión del amor de la iglesia. La misión de la iglesia no era solamente predicar el mensaje del evangelio, sino también acoger en su seno a las personas que necesitaban apoyo, a las personas que necesitaban ayuda.
Los hermanos en ese tiempo mostraban la caridad cristiana de muchas maneras, dando de comer al hambriento, cuidando a los enfermos, siendo hospitalarios. De hecho, los judíos eran muy hospitalarios y la iglesia también aprendió a ser muy hospitalaria, cuidando a los huérfanos, cuidando a las viudas, aún vendiendo sus propiedades si era necesario para compartir con los demás. Y la intención no era, al vender sus propiedades, repartir equitativamente las riquezas o los bienes, sino que ninguno padeciera necesidad, que ninguno padeciera por necesidad, o mejor dicho, suplir lo que al otro le faltaba. Con el paso del tiempo, mis amados, esto se transformó en otra cosa. Y ya con el establecimiento de la Iglesia Católica Romana se introdujo la idea en el común de la gente, en el pensamiento, que al hacer o practicar estas buenas obras se abonaba para entrar al cielo, o se ganaban puntos delante de Dios, o que a través de las buenas obras se ganaba la salvación. Es decir, que la salvación era por las buenas obras que hacían, que se podía ganar la salvación o el cielo por las buenas obras. Entonces, nosotros como creyentes, como verdaderos creyentes en Cristo, sabemos, tenemos por entendido que o tenemos más bien claridad de que la salvación no es por obras, no es por obras de misericordia que nosotros hagamos, no son por actos buenos que practiquemos. Nosotros tenemos claro que somos salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz. Esa es la manera en cómo nosotros somos salvados, no por las buenas obras. Sin embargo, mis amados, la palabra del Señor nos enseña un principio que hemos olvidado o que hemos relegado con el paso del tiempo, y es que las buenas obras Dios las hizo para que nosotros andemos en ellas. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las creó. Mira, mi amado hermano, las buenas obras ni siquiera es un invento nuestro, un invento del hombre. Las buenas obras, dice la palabra de Dios, que Dios las creó, provienen de Dios. Entonces, ¿por qué lo hemos pasado a un segundo plano? Porque como la salvación no es por obras, como la salvación no es por actos buenos, para nosotros entonces se ha convertido en suficiente con procurar mantenernos alejados del pecado. Es suficiente con predicar la palabra del Señor, y nos hemos mantenido limitados y alejados de ella por mucho tiempo, dándoles la oportunidad a otros que lo hagan. Pero hoy Dios quiere que recordemos que este es un tesoro que hemos tenido escondidos, pero que está disponible y ha estado disponible siempre para nosotros, para que lo disfrutemos. Por eso hoy Dios nos dice, así como le dijeron a Laurentio: muéstrame tu tesoro. Tanto Jesús, mis amados, como los judíos los rabinos judíos estaban seguros que demostraban con actos de buenas obras el amor que había en sus corazones. Estaban allí esas obras para practicarlas, que la tónica era mirar de qué manera podían ellos ayudar a los demás, servir a los demás, no almacenar por almacenar, como de pronto muchos de nosotros pensamos, que están pendientes solo en las necesidades propias, no solo si yo estoy bien, viva la vida y viva Dios, sino que realmente la enseñanza cristiana es que lo que se almacena de manera egoísta se pierde, mientras que lo que se comparte, lo que se reparte generosamente, produce
produce, mi amado hermano y amigo, produce tesoros en el cielo. ¿Ok? El dar, el compartir, produce tesoros en el cielo. La iglesia verdadera, los hijos de Dios, debemos creer que perdemos lo que guardamos, pero que conservamos lo que damos. Porque es que debemos también comprender que las leyes del reino son totalmente contrarias a las del mundo. Pues en el mundo se dice, por ejemplo, que el que da lo que tiene a pedir se queda. También se dice en el mundo, por ejemplo, mejor es pájaro en mano que 100 volando. O mejor es recibir que dar, o con tal que no sea yo el que sufra, o el que necesite, o el que le hagan daño, con tal que no me pase a mí. Si doy lo que tengo, me quedo sin nada, por ejemplo. O cada quien que busque lo suyo, o nadie, si nadie me da, yo tampoco doy, dando y dando. Si me dan, yo doy. Esas son las leyes o las reglas del mundo, pero totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Creo que hoy debemos hacer un recorrido con nuestra mirada fuera de los linderos de nuestra casa. Si nosotros lo hacemos, nos podremos dar cuenta que hay gente a nuestro alrededor que padece necesidad. Hay gente que necesita amor. Hay gente o hay personas quienes tienen hambre, tienen problemas, aún problemas legales, tienen problemas sociales, incluyendo problemas conyugales, problemas económicos. Y nosotros como iglesia estamos llamados a extender nuestra mano para socorrer. Hay quienes necesitan un consejo, hay quienes necesitan un regaño, hay quienes necesitan compañía, una mano en el hombro, un abrazo. Y nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor. Tú estás llamado a hacer algo, no porque así vamos a ganar el cielo, sino porque tú ya tienes el cielo, tú ya perteneces al cielo. Pero hay otros que no, hay otros que necesitan que ese cielo les cubra, ese cielo llegue a sus vidas. Tú, mi amado hermano y amigo, y yo tenemos lo que el otro necesita. No es solo orar, sí, yo oro por ti, yo oro por tus necesidades, estaré orando por ti. Es necesario compartir de lo que tenemos. No es solo decir, sí, Dios te bendiga, ve con Dios. Es meterse la mano en el bolsillo y colaborar. No es solo predicar la palabra de Dios, es mostrar que se ama, y eso se puede mostrar de muchas maneras y nosotros podemos hacerlo. Tenemos que mirar a nuestro alrededor, mira a tu alrededor, ¿quién está llorando? ¿Te has dado cuenta quién está llorando? ¿Quién está a punto de quitarse la vida? ¿Quién quiere huir de su casa? ¿Quién está recibiendo malos tratos? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién no tiene ropa que ponerse? ¿Quién está desamparado? ¿Quién está desalentado? ¿Quién está triste? ¿Quién no tiene nada que comer? ¿A quién han dejado abandonado? Dios puede abrir nuestros ojos para mirar mucho más allá de nuestras propias narices. ¿De qué vale, mi amado hermano? Reflexionemos sobre eso. Amontonar tanto. Si cuando nosotros nos morimos no podemos llevar nada, no podemos llevar nada. Hay un comentario que leí hace mucho tiempo que dice que una persona muere, cuando una persona muere, no la acompañan ni la plata, ni el oro, ni las piedras preciosas, sino solo el conocimiento de la palabra de Dios y las buenas obras. Y además hay un adagio o un refrán, creo que se le puede llamar mejor a eso, un refrán español que dice que una mortaja, o sea, una sábana con la que se envolvían los muertos antes para sepultarlos, dice que una mortaja no tiene bolsillo, dando a entender que cuando morimos no podemos llevarnos nada. La palabra también nos enseña eso, la palabra nos enseña en Timoteo, en 1 de Timoteo 6, del 7 al 10, dice la palabra de Dios:
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Miren ustedes, concuerda perfectamente con ese adagio español y con el pensamiento que les acabo de expresar. Entonces, así que nosotros debemos entender que amontonar por amontonar no es saludable para nosotros. Esto no quiere decir, escúchame muy bien, que a Dios no le agraden las riquezas, que a Dios no le agraden las riquezas materiales, porque de hecho Él es en extremo rico y no se pueden calcular sus riquezas, y Él a quien quiere le da la posibilidad de hacerse rico, de tener riquezas materiales. Solo que le pide a los ricos o le manda a los ricos que no sean ricos solamente en recursos económicos, en dinero, sino que también lo sean en buenas obras. Entonces tú dirás, pero yo no soy rico. La mayoría de nosotros no somos ricos, tal vez algunos viven del día a día, no ganan mucho, ganan poco, tienen solo lo suficiente para sobrevivir, y eso no tiene nada que ver, porque Dios a ti y a mí también nos está invitando a dar y a compartir. El mundo dice que el que da lo que tiene a pedir se queda, pero eso es una gran mentira, es un embuste. Dios nos enseña totalmente lo contrario, nos enseña que el que da se vuelve rico. Así que muéstrame tus riquezas. Hay un verso que también quiero compartir en este momento, y es aquel que dice que el que le da al pobre le presta a Dios, y Dios sabe pagar muy bien. Dios sabe pagar muy bien. Ese verso se encuentra en Proverbios 19:17. Ese verso dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Así que, seas rico o seas pobre, nosotros todos estamos llamados a dar de lo que tenemos, aunque no lo hagamos por eso, aunque sea sin esperar nada a cambio. Dios no deja sin recompensa nada de lo que nosotros hagamos. Lo que recibimos de la mano de Dios no es solamente para nuestro propio bienestar, sino también para compartir con los otros, para compartir con los otros. Así que hoy recibe este reto como de parte de Dios. Te reto a que comiences hoy. Revisa en tu closet, revisa en tu alacena, revisa tu nevera, tu bolsillo, tu cuenta bancaria, tu chonchito debajo del colchón donde guardas la plata. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dado Dios? Pregúntate o pregúntale: Señor, ¿para quién puedo ser de bendición? ¿Quién necesita mi ayuda? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿A quién le demuestro mi amor hoy? El amor que tú has derramado en mi corazón, Señor, ¿quién lo necesita hoy? ¿A quién le puedo servir? Allí, mi amado, tendrás un tesoro que nadie te podrá quitar. Ese tesoro es de un valor incalculable. No es malo hacer buenas obras. No es malo hacer obras de caridad. Lo malo, mi amado hermano, es creer que ganamos el cielo. Es que las buenas obras nos ganan puntos delante de Dios. Las buenas obras le agradan a Dios. El que hace buenas obras es verdaderamente rico. El que amontona riquezas para sí y los suyos solamente realmente es un pobre. Es un pobre digno de conmiseración. En cambio, mis amados hermanos, el que da de lo que tiene, sea mucho o sea poco, él es verdaderamente próspero. Él es verdaderamente rico.
¿Tú quieres ser verdaderamente rico? Creo que debemos imitar a la iglesia primitiva, debemos volver a esos inicios. Es necesario que todos los que nos rodean sepan que un Dios amoroso reina en nuestra vida. Es necesario que el mundo conozca a Dios por nuestros actos de misericordia. Jesús lo hizo. Jesús amó al máximo y nos lo mostró a todos. Y nos sigue mostrando su amor en cada acto, con cada acto, a nuestro favor. Nos amó hasta lo sumo que fue capaz de dar su propia vida por nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás? ¿Cómo podemos expresar ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones? Dice que ese es el segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros mostrar ese amor hacia los demás? Ese es un gran tesoro. Muéstrame tu tesoro. O no tienes ningún tesoro para mostrar. Entonces el reto es que a partir de hoy comencemos a mirar de qué manera podemos amontonar, pero de este tesoro del que yo estoy hablando, porque entonces serás verdaderamente rico. Y quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Apocalipsis 14:13, que dice: y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nuestras obras no seguirán, mis amados hermanos, aún más allá de la muerte, y Dios no las va a olvidar. Nuestras obras no seguirán aún después de la muerte, y Dios no se olvidará de ellas. Recuerda que no es por obras la salvación, pero amontonamos un gran tesoro si las hacemos. Piensa, y el reto es ese hoy para ti y para mí hoy. ¿De qué manera podemos nosotros, como la iglesia primitiva, poner en práctica este principio? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a orar. Pon la mano en el corazón y piensa, ¿qué tesoro? Si el rey Decio llegara en este momento a preguntarnos, toca nuestra puerta y nos dice, muéstrame tus tesoros. ¿Qué tesoros tenemos nosotros para mostrar? Para reflexionar, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por lo que en esta mañana has traído a nuestras vidas. Sé que es para provecho y para bendición de tu iglesia. Gracias, Señor, porque sé que has hablado a más de un corazón en esta mañana. Si tú nos preguntaras o alguien más, muéstrame tus tesoros, ¿cuáles serían los tesoros que nosotros podríamos mostrar? Nuestra ropa, nuestras casas, nuestros autos, nuestro dinero. ¿O son las buenas obras que tú hiciste desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en ella? Dios, le hemos dado cabida a otras congregaciones, a otras entidades para que pongan por obra las obras que están hechas especialmente para nosotros. Pero de hoy en adelante nosotros queremos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes y que tú nos muestres de qué manera nosotros podemos expresar el amor que has derramado en nuestros corazones, no solo con la predicación de la palabra, no solo por la oración por las necesidades de las personas, sino de qué manera nosotros podemos hacer obras y actos de misericordia por la gente que lo necesita y así mostrarte a ti, nuestro único y verdadero Dios. ¿Cuánto nos has amado tú, Señor? Enséñanos a amar de la misma manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo
Espero que esta palabra haya sido de provecho y de bendición para su vida. Y recordándoles que muy pronto, creo que a partir del mes de noviembre, de acuerdo a los protocolos y todos los preparativos que se están haciendo, nos volveremos nuevamente a reunir. Pero esperen buenas noticias, como les dije la vez pasada, esperemos anhelantes esas buenas noticias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y mañana todavía continuamos con el ayuno, los ayunos de principio de mes. Que el Señor les bendiga y les guarde.